Centro 180 grados. Descubre tu diseño original presenta la palabra de Dios hablada a través de nuestro pastor Daniel López. Comenzamos. ¿Cuántos hijos del rey hay aquí? E hijas. Bueno, ya hay más, ¿verdad? Que la semana pasada yo creo que comprendió esa posición del hijo del rey de dar, ¿verdad? ¿Sí o no? El rey oferta, el rey da. Yo ofrezco esto, sin importar qué voy a recibir. Los que son esclavos, los que son del pueblo, solamente pedimos, ¿verdad? Demandamos a ver cuánto nos va a tocar a cambio de lo que yo voy a hacer. Entonces yo quiero que tú te quedes con esa mentalidad, porque todo lo que gire en torno a nuestra congregación, a la palabra de Dios, siempre está hablando de que Dios quiere que tú te des, que tú te muestres, que tú cedas, que tú caigas, que tú mengues, que tú perdones, que tú te entregues, que tú te ofrezcas. No sé si te has dado cuenta que eso dice la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis, todo trata de eso. Y la mayor evidencia o la imagen que representa esa actitud de sumisión al rey o ante las circunstancias, lo hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, cuando Él dijo, yo me entrego aquí. A lo largo y el ancho de la Biblia se expresa eso. Entonces, tú y yo tenemos que tener esa actitud de poder dar y entregar a Dios, al prójimo, a mí mismo, lo que tengo de parte del Señor. El hijo del rey necesita sabiduría para comprender eso. Al rey, ya te lo dije, nada difiere el esclavo del hijo. Nada difiere porque mientras el hijo es pequeño, aunque es heredero de todo, es igual que un esclavo, dice. ¿Sí o no? Esa es la palabra. Pero va a llegar un día donde ese rey y esas reinas van a crecer. Tanto van a dar que van a crecer y están listas para la corona, están listos para el trono, están listos para la túnica. Una de las cosas que quiero hablarte hoy es que Dios necesita y nos entrena a los reyes y a los hijos de reyes con sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría es saber qué hacer en las circunstancias de la vida. Sabiduría es saber entender lo que está sucediendo. Como sabiduría es ver las cosas como Dios las ve. Eso es sabiduría. Una persona puede haber estudiado mucho y ser un pésimo sabio, o no ser sabio, mejor dicho, ¿verdad? Puede saberse la Biblia completa y puede seguir teniendo problemas en su matrimonio o en cualquier cosa. La sabiduría es un regalo de parte de Dios. No se adquiere en un libro, se adquiere en una relación con Él. Él desciende, yo paso tiempo con Él, medito en su palabra. Dije medito, no la leo. Entonces ese entendimiento de las cosas me trae a mí un saber actuar ante las circunstancias. Por más difícil que sea, yo puedo percibir y saber por qué pasa, para qué pasa y quién hace o permite que lo pase. ¿Cuántos necesitan sabiduría del rey? Sabiduría del rey. Todos necesitamos sabiduría. Vamos al libro Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Había un rey, David ya estaba anciano, ya había dejado el trono, pero su hijo, el sucesor, Salomón, Dios le había dicho a David, su padre, que lo estableciera como rey porque él iba a ser su sucesor. David quería prepararle al Señor un templo glorioso y él proveyó todos los materiales. Como buen rey él. ¿Yo dónde estoy? Como buen rey David proveyó todo lo que tenía que dar. Todo lo que tenía que ofertar para poder construir la obra que el Señor había puesto en los corazones. Pero Dios le dijo a David que él no lo iba a hacer, sino que lo iba a hacer Salomón. Para entonces, dice el verso 1 de Segunda de Crónicas 1:1. Salomón, hijo de David, fue afirmado a su reino, en su reino, y Jehová su Dios estaba con él. Diga conmigo, estaba con él. Y lo engrandeció sobremanera. Dios puso a Salomón por rey
Y dice en la Biblia que lo engrandeció sobremanera y Dios estaba con él. ¿Qué gloria podía haber tenido aquel rey? ¿Qué cosas tan importantes de darle a una persona una posición tan gloriosa? Una posición tan espectacular, tan vista. ¿Sí te lo puedes imaginar? Que Dios esté con él, que Dios lo declare y todavía que Dios lo engrandezca. ¿Qué significa que Dios lo engrandezca? Engrandecer es como que tú agarras un pedazo de masa y cuando tú lo estiras puedes darle cualquier tipo de forma más grande. Pero es la misma sustancia, ¿sí o no? La misma bolita de masa tú la aplastas y haces una tortilla. Haces algo más grande, lo ananchas, le das textura, le das imagen, le das una presentación. Eso fue lo que significa engrandecer. Engrandecer es tomar algo y transformarlo de tal manera que esté mejor, muchísimo mejor que como estaba en el principio. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que hizo Dios con Salomón. Prácticamente lo hizo un hombre poderoso. Lo hizo un hombre, lo extendió y creó algo más extenso que como había comenzado cuando estaba en ese reinado. Ahora vamos a continuar leyendo. Dice, y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón y con él toda la asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Basaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Verso 6. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y escuche, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. ¿Cuántos sacrificios? Imagínense, estamos hablando de un animalito sacrificado, estamos hablando de 1000 holocaustos sacrificó a su Dios. Alabanza, ¿verdad? Mucha alabanza le dio y le pudo dar al Señor. 1000 sacrificios habla de ofrecimiento a Dios. Definitivamente, Salomón tenía una mentalidad de rey, porque dio mucho, dio lo que tenía y de lo que tenía. Salomón sabía la etapa que vivía en el Señor y reconoció al Señor y dedicó al Señor su corazón. Eso representan los 1000 holocaustos, representa una vida de alabanza. Representa una vida que se entrega totalmente a Dios en todos los círculos sociales donde vive. Está aquí, está allá y siempre se está entregando, está teniendo una buena actitud, está teniendo una buena respuesta ante lo que está aconteciendo alrededor de él. Tú dirás, bueno, pero Salomón estaba engrandecido. Pero Salomón, Dios había escogido a Salomón por su corazón y aquí lo está evidenciando. Lo había engrandecido porque tenía un corazón de rey. ¿Sí o no? 1000 holocaustos hace mucho, significa mucho. Es mucho que dar para el Señor. Es mucho, pero para Salomón lo era muy poco. Porque él conocía, porque Dios estaba con él. El ofrecimiento, cuando tú te ofreces a Dios en una totalidad, eso capta inmediatamente los ojos del Señor sobre tu vida. En el momento en que tú estés dispuesto o dispuesta a cambiar algo que se te hace difícil, a entregar, a ofrecer, a tener esa mentalidad de rey, a decir, me rindo, me entrego, me humillo, me someto, me ofrezco, me sacrifico, menguo, caigo, me postro, me humillo, en ese momento los ojos del Señor se ponen sobre tu vida. Y prepárate porque vienen cosas muy importantes sobre tu vida y sobre todos aquellos hijos de Dios que han determinado tener una vida de ofrecimiento en todas las áreas de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Verso 7. Mira cómo captó la atención esto en el corazón de Dios.
el corazón de Salomón. Verso 7 dice, aquella noche apareció Dios a Salomón. ¿Se le qué? Se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y no es la lámpara de Aladino. Pídeme, Salomón, lo que quieras que yo te dé, Señor. ¿Qué provoca? ¿Cómo le hace a alguien para provocar a Dios de tal manera que el Señor diga, pídeme lo que tú quieras? ¿A cuántos les gustaría que Dios se les apareciera? Que se les aparece todas las noches cada vez que tú te encuentras con Él. Eso es indudable. Y que el Señor te diga, hijo, hija, ve un corazón dador en ti. Que no puedo, o sea, quiero voltear mis ojos para allá, pero veo que estás dando y me obliga mi corazón a verte. ¿Qué responderías tú y yo? ¿Qué responderíamos ante semejante propuesta? Muchos desearían muchas propuestas, a otros les daría temor el pensar qué pedir. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me equivoco en lo que voy a pedir? ¿Y si no es lo que debo de pedir? ¿Sí o no? Les daría temor, quizá pensaremos, qué bueno que me pasó a mí, Señor, dame lo que tú quieras. Otros dirían eso. Pero Él es Padre y nos dice, pídeme. Cuando ya no eres un demandante, ahora es tiempo de pedirme, dice el Señor. Cuando tú dejas de demandar, de pedir, de implorar, de por favor, denme, cambia mi situación, y tú en vez de eso te ofreces a esa situación, en vez de eso sigues con una actitud de dador, de retener la paz, de retener el gozo y de ofrecer gozo en medio de las circunstancias a los que están alrededor tuyo. Cuando tú tienes esa mentalidad, el Señor se te presenta y te va a decir, pídeme lo que quieras que yo te dé. Increíble, todos los días el Padre nos dice, pídeme lo que quieras. No podemos estar envueltos en la duda y dejar pasar la oportunidad. Está sucediendo todos los días con los que somos dadores, con los que guardamos la integridad delante de lo que está aconteciendo alrededor. Dios nos sigue diciendo, pídeme, y las cosas siguen llegando. Necesitamos entender, iglesia, lo que Él nos dice. Yo quiero que te concentres en la frase. Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Ojo, necesitamos entender esa frase. Dios no dice, pídeme lo que quieras. Él dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Vamos bien? Pídeme lo que anheles o necesites, lo que quieras que yo pueda darte. Te voy a dar lo que quieras, siempre y cuando lo que quieras sea algo que yo tengo. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que significa. No me pidas que te dé algo que no está en mi voluntad darte. Pídeme lo que sabes que tengo para ti, pídeme lo que quieras que yo te dé. Ah, caray. No es lo que yo quiera o se me antoje, en parte al 50% sí. Porque el Señor concede las peticiones de nuestro corazón. Lo que tú quieras. Pero pide lo que yo quiera, dice el Señor, lo que solo yo te pueda dar. Hay cosas que yo te puedo dar y hay cosas que no te puedo dar. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Por eso Salomón se quedó así. Se quedó pensando. Estaba en un aprieto como no tienes idea, Salomón. Yo creo que tú lo primero que pensamos, tú y yo lo primero que pensamos, si Dios se nos apareciera, es, Señor, necesito esto, necesito aquello, necesito aquello. Ahora, no quiere decir que eso el Señor no lo pudiera dar, pero se nos olvida la última frase, que es lo que quieras que yo te dé. Algo que está en mí para darte. Amén. Dios ya lo había engrandecido. Por eso Salomón se queda, pues ¿qué pediré? Ya tengo todo. Como tú, cuando Cristo viene a nuestro corazón, ya tenemos todo. 3, 4, nomás lo creen. Oye, Dani, ¿por qué no tengo esto? Porque eso es añadidura. Y la añadidura yo ya le he explicado cómo viene, ¿verdad?
La añadidura es algo que se pega a algo que ya tenemos. Pero si yo no entiendo lo que ya tengo en él, que es todo, entonces ¿cómo se me va a pegar lo demás? Por eso Salomón dijo, pues ya todo tengo. ¿Qué le pido? Estaba en un aprieto. ¿Había más? ¿Hay otra cosa? La tenía difícil Salomón. Versículo 8. Salomón dijo a Dios, escuche la respuesta, está impresionante. Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, Señor. Y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra, dada a David mi padre. Porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Qué le pidió Salomón? Sabiduría y ciencia. Yo quiero que notes algo. Cuando Salomón da la respuesta, ¿qué quieres que lo que yo quiera te voy a pedir que tienes para mí? Dame sabiduría y ciencia. Él no responde así. Él hace una analogía antes que a nosotros se nos olvida. Hace un recordatorio por ahí que se nos olvida porque tú y yo tenemos que pedir sabiduría antes que otras cosas. Ojo. ¿Qué quería David? Al leer, supongamos que tú nunca habías leído y ni sabes. La mayoría sabe que pidió sabiduría y ciencia. Pero supongamos que tú nunca no has llegado al verso 10 donde pide sabiduría y empieza leyendo, y empieza diciendo Salomón, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey, confírmese pues ahora Jehová tu Dios tu palabra, porque tú me has puesto en este rey, en este pueblo tan grande y numeroso. Cuando tú lees esto, dices, ¿qué quería Salomón? Tú tuviste gran misericordia con David mi padre. ¿Qué quería? Misericordia. Y cuando lo leemos decimos, bueno, pues lo que quería pedir era misericordia. No era misericordia. Y luego le dice, a mí me has puesto por rey el lugar suyo. ¿Qué quería? No, iglesia, no quería ser como su papá. Ojo con esto. Confírmese tu palabra. ¿Qué pidió? No pidió que Dios cumpliera su palabra tampoco. Y luego le dice, tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso. ¿Qué quería? No, tampoco pidió que el pueblo no fuera tan grande. Ojo, él no se fijó en lo que había alrededor de él para pedir. Yo no necesito pedirle a Dios en base a lo que estoy pasando. Necesito hacer una analogía antes de pedir para que caigas en el 20 en lo que tienes que pedir. Ahí va. Dame sabiduría para dirigir a tu pueblo. Salomón le pidió algo que le faltaba a su papá. Ojo con esto. ¿Me está entendiendo o no? Él comenzó a pensar y dijo, Señor, yo me acuerdo que tú tuviste mucha sabiduría con mi padre. Misericordia, perdón. Tú tuviste mucha misericordia. Y ahí pareciera que va a pedir sabiduría o va a pedir misericordia. Porque muchos pedimos así, pedimos misericordia en vez de pedir sabiduría. Misericordia, Señor. Ahora, ¿Dios da misericordia? ¿Es un Dios misericordioso? Sí, pero cuando Dios se te presenta, cuando eres una mentalidad de rey, tienes una mentalidad de rey, Dios te dice, pídeme lo que quieras que yo te dé, no se te ocurra pedir algo que es gratis. Esa cruz ya nos dio su misericordia y su gracia. ¿No me está escuchando, verdad? Tú has tenido mucha misericordia con David, mi padre. Salomón prácticamente pidió lo que le faltaba a su papá. Él no quería perdón. No quería caminar como su padre. Él vio que su papá cometió muchos errores. Oiga, note lo que tiene Salomón en su corazón. Me quiero detener poquito porque quiero que entiendas. Cuando tú te acuerdas de eventos pasados,
te acuerdas de lo que Dios hizo en eventos pasados. Y Salomón tenía muy presente cuánto sufrió su papá. Prácticamente le estaba, Dios, tú fuiste muy bueno con mi papá. Él la regó bien gacho. Fuiste muy bueno. No quiero que suceda como mi papá. No quiero que a cada rato me estés dando misericordia. ¿Me está entendiendo? No, Señor. No quiero que a cada rato me estés levantando a causa de mi falta de sabiduría. Cuando Salomón empieza a hablar con Dios, Dios me imagino que tiene sus ojos puestos en él. Y le dijo, yo reconozco tu misericordia sobre mi padre. Y yo no quiero que la uses tanto conmigo. ¿Me está entendiendo? Mi padre tuvo a su cargo este pueblo tan numeroso. Por eso menciona a su papá, su antepasado, las experiencias pasadas. Ahora que yo lo tengo, no quiero cometer los mismos errores que él cometió. Quiero entender los tratos que vendrán a mi vida, le decía Salomón. Quiero entender los tratos para no renegar contra ti. Quiero saber qué hacer cuando sea acechado por las diferentes circunstancias. No quiero acabarme la vida con cualquier cosa que venga a mi vida. Necesito sabiduría. Porque el pueblo es numeroso. Quiero ser sabio para conocer tu voluntad, aceptarla y honrarte llevando a cabo esa voluntad. Quiero sabiduría. En el verso 10. En la parte B dice, después de que le pide sabiduría, dice, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Señor, le dice, yo vi a mi papá. La responsabilidad de él, ahora la tengo yo. No quiero regarla. Y yo vi cómo él la regó. Y también vi cómo tú lo levantaste. No quiero regarla, Señor. Quiero la llave para hacer las cosas correctamente. Quiero sabiduría. Quiero sabiduría. Pidamos la sabiduría acorde a lo que vivimos hoy. Cada nueva etapa es una oportunidad para pedirla. Salomón dice, bueno, tú me estás pidiendo lo que yo quiera que tú me des. Esto que te voy a pedir, sé que tú lo tienes. A mi papá como que se le olvidó pedírtela. Y ahora que soy rey, diga conmigo, ahora que soy rey, necesito esa sabiduría para gobernar este pueblo. Diga conmigo, ahora que soy papá, necesito sabiduría para dirigir a mis hijos. Ahora que soy esposo o esposa, ándale Lalo, ¿qué pues? Ahora que ya me matrimonié, necesito sabiduría. Cada etapa. Ahora que voy a entrar a este trabajo, necesito sabiduría. Ahora que estoy viviendo esta situación de escasez tan difícil, ¿necesitas dinero? Un coscorrón le voy a dar. Necesitas sabiduría, porque el pueblo es numeroso, o sea, la situación es grande, pues, es difícil. Pero Salomón no lo vemos pidiendo que le recorten el pueblo, pues. Señor, no hay modo de que nomás las mujeres y los niños y agárrate otro rey para que se haga cargo de los hombres porque... No, el pueblo es numeroso y yo puedo. Si tú me has puesto aquí, yo puedo, pero necesito sabiduría para entender. Necesito. Es acorde al momento que vives, lo que estás viviendo. En este preciso momento necesitas sabiduría. Verso 11 y 12. Y dijo Dios a Salomón, ándale, esto se pone bueno. Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, escuche bien esto porque está tremendo. Y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te querían mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. ¿Quién lo puso? Dios mismo. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también, diga conmigo, y también, sin pedir, te daré riquezas, bienes y gloria,
como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. El problema es que queremos la añadidura antes de querer lo que Él quiere darnos. Sesos, cabeza, 3 para llevar, sabiduría. Mira Salomón, ahí le va otra. Mira Salomón, sé lo que hay en tu corazón y conozco tus anhelos, viejo. Antes que muchas cosas podías pedir, tú pediste sabiduría para guiar a un pueblo. Pediste un bien para ti, pero ese bien iba a ser para beneficio de otros. La sabiduría para uno, iglesia, es muy bueno y somos bendecidos cuando somos sabios. Pero siempre nuestra sabiduría va a ser encaminada alrededor de nosotros, para que lo que esté alrededor de nosotros funcione bien. Porque Dios no le va a dar sabiduría a alguien que no está haciendo nada. Yo te puse por rey, le dijo, y porque estás trabajando y me estás pidiendo sabiduría, yo te la voy a dar. ¿Para qué? Porque pediste para un pueblo, no para ti. ¿Me está entendiendo? Tú pediste, Salomón, herramientas para cumplir la encomienda que yo te di. No se te hizo pues carga, no se te hizo pesada esa carga, sino que pidiste herramienta. Pusiste como prioridad sabiduría y ciencia, por ello te la estoy dando. Aquí las traigo, Dios saca su bolsa. A ver, sabiduría, ciencia, toma Salomón. Eso pediste, eso tienes, porque eso quería yo darte. Me vine preparado porque te conozco. Aquí tienes riquezas, gloria, protección contra tus enemigos y muchos días de vida. ¿Por qué Dios le dio eso? ¿Por qué Dios no le dio un carro, una casa, una buena mujer, un buen matrimonio? ¿Por qué le dio eso? ¿Por qué Dios le dice, por cuanto no has pedido, para ti esto, esto y esto y esto, te doy esto? ¿Por qué Dios le dijo? Use la lógica, vamos. Iglesia, porque Dios sabía que Salomón podía e iba a pedir eso. Salomón es una inspiración, iglesia. Debe de ser una inspiración para nuestras vidas. Anhelaba otras cosas para él, como tú o como yo las anhelamos en este momento. Anhelamos lo mejor. Pero ¿qué estás viviendo en este momento? ¿Qué estás viviendo? Si tienes un trabajo X, no pidas sabiduría para otro tipo de trabajo. Señor, dame sabiduría para tener otro trabajo. No. Sabiduría para mantener el que tienes. Señor, dame sabiduría porque quiero otro trabajo y porque quiero más dinero. No, pídeme sabiduría para esto, porque esto yo lo voy a engrandecer. Pero necesito de tu sabiduría, necesitas de mi sabiduría. Porque ya no se podría de otra manera. Señor, necesito sabiduría para arreglar el carro, por ejemplo, ¿no? Necesito sabiduría para arreglar el carro. Oye, Dani me va a decir, pero tú no eres mecánico. ¿Sí o no? ¿Por qué me pides sabiduría para arreglar algo que yo no te he dicho que hagas? Si eres mecánico, pídeme sabiduría para arreglar carros. Si tienes mucho, pídeme sabiduría para administrar ese montón. Ojo. ¿Ya? Si tienes poco, pídeme sabiduría para mantenerte y para llevar a cabo el proceso de vida con ese poco. Si tienes muy poquito, pídeme sabiduría para entender lo que estás viviendo. Y si no tienes nada, pídeme sabiduría para darte a entender por qué no tienes nada y cómo le puedes hacer para tener.
permítame orar por usted, Señor. Señor, dame sabiduría en esto que estoy haciendo hoy, Dios. Dame sabiduría para escribir la cantidad, Señor, que tú quieres de mí y de mi familia, Señor, primeramente, porque somos servidores tuyos, Dios. Dame sabiduría, Señor, para entender que como hijos tú no nos dejarás. Dame sabiduría, Señor, para saber que tú proveerás todas nuestras necesidades. Dame ciencia, Señor, para entender que esta ofrenda que yo te doy, Señor, esta cantidad que yo te ofrendo a ti, es para bendición de alguien más, Señor. Es para mi bendición, pero muchos saldrán bendecidos por esto, Dios. Dame sabiduría y que sea excelente mi ofrenda delante de ti, Señor. Que no sea por temor, Señor, que no lo haga con temor. Dame paz al hacerlo, Dios. Hoy te entrego, Señor, lo mejor de mí, lo mejor que tengo para ti, Señor. Te lo prometo para el día establecido y señalado, porque quiero de tu sabiduría, Señor. Esta ofrenda es como aquellos holocaustos que Salomón entregó delante de ti, que eran muchos, Señor. 1000 holocaustos, Señor. 1000 holocaustos por mi corazón, porque me has engrandecido, Señor, porque contigo tengo todo. Por eso te ofrezco a ti, Señor. Señor, ahora que sé que tú me pides, que te pida, Señor, lo que tú quieras darme, lo que yo quiero que tú me des. Yo quiero que tú me des sabiduría, Señor. No quiero cometer los mismos errores que se han cometido en un pasado, Señor. Me has dejado ver y he visto tanta misericordia tuya regada por el mundo, Señor, que yo no quiero ser parte de estar usando tu misericordia en cada momento solamente porque sea a causa de mi falta de sabiduría. Porque tu misericordia está a mi alcance todos los días y no necesito cometer errores. No necesito desesperarme, no necesito frustrarme, Señor, para hacer uso de tu misericordia, porque tu misericordia vive dentro de mí. No es algo que yo tenga que pedir, Señor. Es algo que tú ya eres y eres una realidad dentro de mí. Pero reconozco, Señor, que en ocasiones, Padre, mis procederes y mis decisiones te han guiado a mí a demostrarme una vez más tu misericordia. Pero ya no quiero eso, Señor. Sé que nunca tu misericordia se detendrá, sino que, como dice tu palabra, que cada mañana se derramará. La pida o no la pida, Señor, tu misericordia está conmigo. El simple hecho de respirar y levantarme y ver el nuevo día, yo puedo ver tu misericordia en mi esposa, en mis hijos, en mi hogar, Señor, en mi sustento. Que tu misericordia sea dada no está en duda, Dios. El punto es que ahora yo tengo una petición especial de ti, para ti. Ahora quiero tu sabiduría, porque tu sabiduría se da solamente a quien lo pide, para enfrentar la situación que en este momento que tú conoces estoy viviendo, Señor. Ahora entiendo que por mis fuerzas no saldré de ahí. Ahora entiendo que si no hay herramientas no podré hacer lo que tú me has pedido que haga, Señor. No quiero que me facilites las cosas, Señor. No quiero que tú, Padre, hagas las cosas por mí. Aunque requiero de tu ayuda, Señor, requiero de tu herramienta. Yo quiero hacerlas junto a ti, Señor, contigo. Lo que tú me has dicho que haga, yo haré. En cualquier aspecto de área de mi vida, yo lo haré, Señor. Pero, papá, necesito de tu sabiduría. Corto con todo tipo de maldición generacional. Rompo, Señor, con toda esencia del pasado, porque me acuerdo y me da tristeza, Señor, de ver lo que ha sucedido en un pasado alrededor de mí, y ya no quiero yo ser así. Yo no quiero que esa misericordia se derrame porque cometa los mismos errores, Señor. No, yo quiero caminar contigo con libertad. Yo quiero, Señor, serte fiel. Yo quiero, Señor, conocerte más, pero requiero y preciso de tu sabiduría. Quiero entender, Señor, los designios. Quiero que tú me enseñes a contar mi vida y a traer sabiduría al corazón, Señor. De tal manera, quiero ser como tú, Jesús. No quiero dudar,
como lo hacía Juan el Bautista, Señor, cuando mandó preguntar si eras tú el Cristo o tendríamos que esperar a otro. Señor, no quiero dudar ni un instante. Preciso de tu sabiduría. Dámela, Dios. Dámela, Dios. Aquí tienes mi holocausto, porque tú eres mi Dios y me has engrandecido. En el nombre de Jesús. Amén.